Bueno, está con nosotros el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, uno de los líderes, digamos, históricos del Partido Liberal, sería mucho, ¿no es cierto?, un partido de tantos años, pero el Partido Liberal actual. Vlado, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Bien, hola Matías, muchas gracias por la invitación. Vlado, ¿por qué salirse del Frente Amplio? ¿De cuándo venían madurando? ¿Y qué es lo que detona la salida de ustedes como partido? Sí, fue una decisión difícil, no una decisión que nos tenga contentos, ni mucho menos, porque fuimos fundadores de ese espacio. Pero tenemos la serenidad de que estamos haciendo lo correcto, ni siquiera con un cálculo electoral. Yo quiero decir al tiro, yo no soy candidato a la reelección, me comprometí con una sola reelección parlamentaria y la voy a cumplir. No tiene que ver con un cálculo electoralista, sino que tiene que ver con el tipo de proyecto político que somos. Y habría que preguntarse cuál es el proyecto del Partido Liberal, y es un partido de centro-izquierda, moderado. Queremos tener una oposición lo más unida posible, y sobre esto último es la gran diferencia que tenemos con la mayoría del Frente Amplio, que han optado, habían dos caminos en el debate interno. Un camino era un proyecto de construcción de mayoría, donde estuviese toda la oposición o la mayor cantidad posible, y el otro camino era un camino identitario, de minoría, más bien testimonial. Yo creo que el Frente Amplio optó por el segundo camino. Identitario, testimonial. Eso es un poquito peyorativo. Pues no lo creo, peyorativo no. Directamente, como testimonial. No. La política es más que dar testimonios, pues, acción. Por eso, no. Obviamente nosotros nos salimos del Frente Amplio porque estábamos en el primer camino. Nosotros estamos seguros de que hay que construir mayorías para, primero, ofrecer un cambio de gobierno. O sea, no puede haber una continuidad de este gobierno en las próximas elecciones, y eso solo depende de que la oposición nos pongamos de acuerdo, de construir una mayoría. Y lo otro, el proceso constituyente, los quórum constitucionales de ese proceso. Por lo tanto, el otro camino, que es el camino de arrinconarse en una izquierda más radical, legítimo, es un camino legítimo, yo no lo estoy juzgando a priori. Pero no es el camino del Partido Liberal. Yo creo que la gente no espera mucho los partidos políticos, pero si hay algo que espera es que nos pongamos de acuerdo. En la oposición me refiero. Vlado, ustedes como Partido Liberal son fundadores del Frente Amplio. Alguien que está escuchando esto te dice, puede tener razón Vlado, pero ¿en qué momento cambió el Frente Amplio? El Frente Amplio siempre tomó posiciones más a la izquierda. ¿En qué momento ustedes se sienten lejanos, distantes de esa propuesta? ¿Ustedes cambiaron o cambió el Frente Amplio? Yo creo que una buena comparación es con la candidatura de Beatriz Sánchez, que fue una candidatura que intentó construir mayoría, intentó hablarle a una mayoría de chilenos, no se quedó solamente en un rincón. Me parece que el espíritu de Beatriz Sánchez, de su campaña, era el espíritu fundacional del Frente Amplio. Y luego, lamentablemente, hoy ya es bastante nítido que el Partido Liberal se fue quedando solo en esta idea de construir mayoría, nos fuimos quedando solo en la idea de... quizás algunos decían, tenemos que separar aguas con el resto de la oposición. Y frente a eso, me parece que una posición legítima, no es la mía, porque yo les decía, si separamos agua con el resto de la oposición eternamente, entonces va a haber una continuidad de Sebastián Piñera. Y eso creo que tenemos que evitarlo, porque es evidente que este ha sido un mal gobierno. En la próxima elección presidencial, si la oposición va dividida, puede haber una continuidad de este gobierno. ¿Y para qué decir en el proceso constituyente? Es un proceso inédito en la historia de Chile. No nos podemos dar permiso para jugar a minoría identitaria. De nuevo, yo no estoy siendo peyorativo con eso, Matías. Yo estoy diciendo, es súper legítimo que en el Frente Amplio algunos digan, vamos a construir una coalición solo con los que piensan casi igual a nosotros, o que a eso yo le llamo identitario, ¿no? Puramente la identidad. Solo versus y no práctica. Versus decir, la oposición requiere de una unidad en la diversidad para ofrecer una alternativa de gobierno, pero también en el proceso constituyente ninguno de los cambios que queremos, Matías, se va a producir si no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo no... Ya, pero eso más o menos se entiende, que si la oposición no va unida, le va a ir mal o es muy probable que le vaya mal. Sí. Eso lo entiendes tú, lo entiende mucha gente. Me imagino que todos los líderes de los partidos del Frente Amplio también lo entienden. ¿Por qué entonces tú crees que hay una suerte de complejo de juntarse con la exconcertación? ¿Hay algo de eso que les impide actuar en función de algo pragmático y de conseguir el poder, que es lo que al final es la política? Sí. Sí, yo creo que hay diferencias legítimas, diferencias históricas, también hay un complejo, naturalmente, y lo que nosotros decimos frente a eso es, está bien. Nosotros tenemos diferencias también con algunos de esos partidos y nadie está pidiendo que pensemos igual, no se trata de eso, pero ¿cómo la oposición no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en un programa común, mínimo, no maximalista, mínimo,
para decir ofrezcámosle esto al país en un escenario de pandemia, en un escenario de COVID donde la gente lo está pasando mal, con un desempleo disparado, con un escenario único en la historia de Chile como un proceso constituyente, en donde yo creo que en el proceso constituyente la gente fue al plebiscito a decir estoy enojada, estoy indignada, pero aquí veo un pedacito de esperanza. Entonces digo, la gente no espera grandes cosas de los partidos políticos, pero si hay algo que espera y que nos exige, es que, por favor, pónganse de acuerdo para que Sebastián Piñera no tenga una continuidad y para que en el proceso constituyente esa esperancita que abrimos, que costó muchísimo con la ciudadanía movilizada en la calle, que se abrió para una nueva constitución, termine en algo bueno. Vlado Mirosevic, ¿falló el Frente Amplio en proponerle una nueva forma de hacer política en Chile? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos contestas. ¿Te parece? Espéranos un momento. Nos acompaña el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, a quien le dejamos planteada la pregunta si falló el Frente Amplio al plantearse como una alternativa o como una renovación de la política. Sí, parto con una autocrítica. No, los liberales estamos lejos de ser perfectos, ni mucho menos, no tenemos esa pretensión. Y también hacer una autocrítica que no fuimos capaces de convencer al Frente Amplio y llevarlo hacia liderar la oposición o construir una mayoría opositora, que probablemente hubiese sido bastante distinto si esa decisión la hubiésemos tenido todos dentro del Frente Amplio. Hubiésemos podido liderar mucho más a la oposición. Pero sobre el aporte para renovar la política, yo en eso no tengo duda. El Frente Amplio también tuvo triunfo y nos sentimos orgullosos de eso. Y tuvimos luces y sombras y errores muchísimos también. Y la verdad es que desde el minuto en que nosotros dejamos de ser del Frente Amplio también nos hacemos cargo de los propios errores que cometimos como conjunto y también los errores personales. En eso no, Matías, no le sacamos el poto a la jeringa. Nosotros también hemos cometido errores, pero hemos hecho un intento, creo yo, genuino, al menos, Matías. El Frente Amplio fue un intento genuino por renovar la política. ¿Y no lo logró? Dices, fue. No, fue porque nosotros ya no estamos ahí. ¿Pero fracasó en eso, en renovar la política? No creo que haya fracasado completamente en eso. Hizo un aporte, pero creo que nos faltó asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad era liderar la oposición, renovar la centroizquierda. Creo que la gente esperaba mucho más de nosotros sobre eso. Y por eso, frente a estos dos caminos, estas dos disyuntivas que había que tomar uno u otro, los liberales dijimos, no hace mucho más sentido intentar construir un proyecto mayoritario que realmente tenga transformaciones reales, concretas, no solo un testimonio, porque creo que la gente lo que está esperando es que, pasado este gobierno, pasado este mal gobierno, venga una alternativa que avance en ciertas demandas sociales. Nos gustaría mucho más ayudar a eso que solo tener la razón, ¿no? ¿De qué sirve tener la razón si no podemos hacer cambios reales? Solo tener la razón. Pasados los años, el Frente Amplio se encontró en una disyuntiva, en una bifurcación de los caminos hacia intentar liderar la oposición y una mayoría más amplia y mantener esta moral de la impugnación, esta moral revolucionaria, si se quiere, de la juventud enardecida. Un poco Gabriel Boric hoy día hablaba algo así, que ahora debemos reafirmar nuestro camino hacia la izquierda. Y no sé si dijo el concepto, la lógica o la moral del 18 de octubre. ¿Se encontró frente a esa bifurcación y ahí es donde ustedes tomaron caminos separados? Sí, creo que sí. Creo que sí. Quiero decir que el otro camino es perfectamente legítimo. Yo no quiero juzgar, no soy sacerdote para juzgar las conciencias de otros. Está bien, me parece bien que ellos tomen otro camino, pero sinceramente no es el nuestro. No es genuinamente el nuestro. Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Nos alegró mucho el resultado del plebiscito y pensamos de que el proceso constituyente único en la historia de Chile tiene que tener legitimidad, tiene que flotar, tiene que irle bien y por lo tanto la mera impugnación no es suficiente para eso. Nosotros también estamos indignados con la política tradicional y queremos hacer cambios y también representamos una impugnación en un cierto sentido. Pero también entendemos que para hacer cambios reales, Matías, no basta la impugnación, solamente la impugnación. No nos podemos quedar solo en eso, ¿no? Y me da la impresión de que esta nueva generación política que emerge, hay mucha gente que nos está pidiendo más. La salida del Partido Liberal y de los diputados de Revolución Democrática y otros que estarán, me imagino que molestos que no se han podido salir o no han querido salirse por otras razones, ¿cuánto pesa el factor Partido Comunista en la decisión de ustedes, por lo pronto? Bueno, creo que aquellos que quedan en el Frente Amplio, lo más probable es que suceda una alianza con el Partido Comunista. Pero de nuevo, eso significa es la renuncia de la unidad opositora.
porque eso significa dividir las listas en el proceso constituyente. ¿No se puede juntar con el Partido Comunista toda la oposición? ¿No cabe el Partido Comunista? Yo creo que sí, no, eso no es el problema. Entonces, ¿por qué? El problema, Matías, no es exactamente el Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema con que ellos estén en una coalición amplia. El problema es si es que el Frente Amplio tiene que ir a una coalición más bien pequeña, estrecha, junto con el Partido Comunista, puramente identitaria, arrinconados. ¿Ustedes sienten que el Partido Comunista pone la música en la coalición que ellos armen? Sí, y además que de nuevo es un arrinconamiento versus una gran coalición donde haya diversidad. Nadie está diciendo que tenemos que pensar igual. Donde hayan jóvenes, donde haya viejos, donde haya un tono más impugnador, donde haya uno más institucionalista, donde haya diversidad. El punto es que ahí puede estar el Partido Comunista, obvio que sí, ¿por qué no? No estamos diciendo que hay que excluirlo para nada, lo que estamos diciendo es que no puede ser una alianza solo con el Partido Comunista. ¿Por qué? ¿Y el Frente Porque Amplio, eso no ¿y por qué el Frente Amplio construye no, mayoría. ¿Por qué el Frente Amplio no optó con el Partido Comunista y con la unidad constituyente, que es la ex-concertación? Bueno, eso era lo que nosotros pedíamos. Nosotros pedíamos que se construyera una alianza más amplia y que permitiera tener una alternativa de gobierno y una alternativa para cambios reales en la Constitución. Me parece que ese es el espíritu del plebiscito del 25 de octubre. Cambios reales, cambios reales. Eso es lo que la gente está pidiendo. Entonces, los cambios reales no se producen desde una minoría. Los cambios reales requieren de mayoría. Entonces, requiere también de conversar, y aquí quiero decirlo, requiere de conversar con gente que pensamos un poco distinto, pero que sin embargo podemos estar de acuerdo en una base común. El Frente Amplio debió haber tenido un esfuerzo decisivo por construir un programa de mínimos comunes, no de máximos, porque en la oposición, hay que decirlo, hay varias oposiciones, hay varios tipos de oposiciones, hay partidos que piensan distinto. Eso es evidente para todo el mundo, no estoy diciendo ninguna novedad. El punto es, ¿cómo nos vamos a tener la capacidad, Matías, de ponernos de acuerdo en un mínimo común para este momento histórico? Porque, Matías, no es cualquier momento histórico, es un momento muy único. ¿Ustedes se sienten más cómodos como Partido Liberal, o tú en lo particular, con una eventual segunda vuelta de un candidato opositor como Heraldo Muñoz o como uno como Daniel Jadue o Pamela Giles? ¿Con quién te sientes más cómodo tú? A ver, creo que primero hay que ver los programas, eso es lo primero, para no caer solamente en una cuestión personalista. Sí, pero ¿sabe lo que significa y lo que uno...? Pero es evidente que el Partido Liberal, que es un partido liberal progresista de centro-izquierda, y este es el llamado que también hacemos, hay que reunir a la gente liberal progresista, socialdemócrata, a los verdes, a los feministas, a las feministas. Hay que construir un espacio de centro-izquierda que construya mayoría. Por lo tanto, yo creo que sería irresponsable de nuestra parte, Matías, que se apostara solamente por una posición que al final permitiera que ganara la derecha. Yo, y aquí digo una cosa, nosotros vamos a hacer todo lo posible, Matías, para que la derecha no se relija en el poder. No me respondes, por ejemplo, para ti, Daniel Jadue, es que no es un problema de personas. No, yo sé que no es un tema de personas, pero todos sabemos qué simbolizan los liderazgos. Yo creo que la centroizquierda tiene mucha más capacidad de construir una mayoría. A Vladimir Osseich Verdugo, ¿le parece más atractivo, no la persona, lo que simboliza un liderazgo de Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, o uno de Pamela Giles y Daniel Jadue, por ejemplo? Para situar al Partido Liberal, para situarte a ti. En la centroizquierda, con total claridad, en la centroizquierda, y por lo tanto creo que además la centroizquierda es la única que puede construir mayoría. Desde el rincón no creo que lo pueda hacer Pamela Giles, sinceramente. Sobre Daniel Jadue tengo una buena opinión como alcalde, pero no sé si va a lograr construir mayorías amplias para derrotar a la derecha. Nosotros los liberales lo hemos dicho, vamos a hacer todo lo posible. Y esa es la razón por la cual votamos por Alejandro Guillé en segunda vuelta. Nosotros fuimos uno de los primeros partidos en decir, vamos a votar por Alejandro Guillé porque no necesitamos estar de acuerdo en todo para darnos cuenta que... Y miren lo que terminamos con este gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, creemos que la centroizquierda puede construir una amplia mayoría. Y esa es la alternativa. Ojalá que los socialdemócratas que nos estén escuchando, que los independientes, que las feministas, que los verdes, que los liberales progresistas nos unamos. De lo contrario, vamos a tener una gran división en la oposición, vamos a tener probablemente, si es que no hacemos algo ahora, una lamentable y triste continuidad de este gobierno. Vladimir Osseich, muchas gracias por estar aquí esta noche. Bien, muchas gracias a ti.